Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Mi nombre es Noé, el pastor de esta iglesia, y estoy tan emocionado con la serie que comenzamos hoy. Quiero que repensemos juntos, que recordemos juntos lo que significa ser iglesia. Por eso he titulado esta serie Somos Iglesia. Y hoy vamos a hablar de la nota principal. Si la iglesia fuera una sinfonía increíble, que lo es, vamos a hablar de cuál es la nota que le da sentido a toda la sinfonía y que hace que toda la sinfonía dé el sonido que debe dar. Vamos a verlo juntos en un texto extraordinario que me encanta en Hebreos capítulo 13. Así que acompáñame, por favor. Vamos a tener ahí la lectura. Uno de los momentos más especiales de este día es este, en el que leemos la palabra del Señor. Hebreos capítulo 13. Vamos a leer ahí los versículos 20 y 21. Y dice, el Dios que da la paz, que levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Dice luego el 21, que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que a Él le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un texto extraordinario. Me costó un montón esta vez elegir el título. Quería empezar esta serie hablando de esta nota imprescindible en la sinfonía que es la iglesia, y no sabía si titularlo El buen pastor, el gran pastor de las ovejas, somos iglesia porque Jesús es el gran pastor. Me parecía demasiado largo y quería transmitir esta idea de que Jesús es todo, que realmente necesitamos que Jesús esté en medio de lo que la iglesia es, porque si no la iglesia misma desaparecería. Entonces al final lo titulé Jesús es todo. Ese es nuestro título hoy. Porque hay muchas cosas negociables en la iglesia, cosas que valoramos, que pueden estar bien, que pueden funcionar en nuestro tiempo, pero que son negociables. Podemos sentarnos en sillas o en el suelo, podemos reunirnos aquí o en nuestra bonita playa, podemos dejar este color de pared o podemos pintarlo de blanco. Hay un montón de cosas que son negociables, pero Jesús no es negociable, ni siquiera podemos sustituirlo. Si lo quitamos, todo lo que la iglesia significa desaparecería. Por eso Jesús es todo. Y hace algunas semanas hacía una barbacoa con una de estas parejas que viene de Castelldefels a apoyarnos. Hacíamos una barbacoa en nuestra azotea para darles cariño y apoyar el hecho de que estén viniendo a colaborar con nosotros. Y teníamos todo preparado. Teníamos la bandeja con carne, teníamos las pinzas, teníamos los cubiertos, teníamos los platos, teníamos la mesa. Teníamos todo, pero cuando fuimos a comenzar, no teníamos carbón, no teníamos leña. Entonces la barbacoa perdió todo su sentido porque ni siquiera podíamos empezar a preparar la comida. Una barbacoa sin carbón o sin leña es un sinsentido. La iglesia, si Jesús no está en el centro de nuestro pensamiento, de nuestro corazón, de por qué hacemos lo que hacemos, de por qué nos involucramos en las actividades que nos involucramos, ¿por qué priorizamos lo que priorizamos? Si Jesús y su obra no están en el centro de eso, la iglesia comienza a perder su sentido, porque Jesús es todo. Por eso si hablamos de qué significa ser iglesia, tenemos que comenzar hablando de Jesús. Y de eso vamos a hablar hoy. Y vamos a ver 3 puntos. Si hablamos de Jesús, esto es inagotable, porque Jesús es todo, Jesús es insondable. En la Escritura podríamos hablar de por el resto de nuestras vidas, de qué significa la persona de Jesús y qué viene Él a hacer a nuestras vidas. De hecho, ahí está todo lo que somos y todo lo que creemos, todo lo que confesamos. Pero vamos a ver 3 cosas en nuestro texto, 3 ideas acerca de cómo Jesús es todo para la iglesia. Y la primera idea que quiero destacar, me encanta. Es una de mis pasiones para creer, para prosperar en esta idea, para crecer en esta idea y para predicar, enseñar, transmitir, y es que Jesús es más. Este es mi primer punto. ¿Y qué quiero decir cuando digo que Jesús es más? Quiero decir que no hay una alternativa mejor a Jesús, que no hay otro paradigma que ofrezca una vida mejor, que no hay otra oferta en el universo de una vida con mayúsculas como la que Jesús ofrece.
De hecho, la mayor arma para luchar con la oscuridad de nuestro propio corazón en el mundo, con las tentaciones, es aprender y experimentar que Jesús es más, para que cada vez le elijamos más a Él, le sigamos más a Él, nos alegremos más en sus caminos, porque la verdad es, aunque nos cueste entender, que Jesús es más que cualquier otra cosa. Recordamos este texto clásico que me encanta citar de Juan 10:10, el ladrón, la oscuridad, viene a robar, viene a matar, viene a destruir, y Jesús irrumpe ahí con esta proposición extraordinaria. Mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, Jesús es más. Y mira nuestro texto, con una tormenta de ideas enfoca esto. Dice, el Dios que da la paz, que levantó de entre los muertos al Señor, el gran pastor de las ovejas, nuestro Señor Jesús, por la sangre de un pacto eterno. Wow, aquí hay ideas para una predicación de 5, 6, 7, 8 puntos, pero vamos a ir sobre alguna de ellas. Si intentamos organizarlo cronológicamente, podríamos empezar diciendo que Jesús es el Jesús de un pacto eterno. Y esta idea parece muy teológica, de hecho está ahí al final del versículo 20, parece que queda ahí como un broche para terminar de manera bonita el versículo 20, pero no es así, es trascendente, es extraordinario. Jesús ha hecho un pacto eterno. ¿Qué significa esto? Significa que Dios no está improvisando contigo. Significa que en la salvación Dios no está improvisando. Dios no te alcanzó en un momento de debilidad en sus sentimientos y le diste pena y te rescató y fue a por ti. Dios no está improvisando en tus propósitos, tus sueños, tus cargas, tu vida, tus emociones, tu mente, tus pasiones. Dios no está improvisando. Dios hizo en la eternidad un pacto eterno. Esta es la proposición extraordinaria del versículo 20 con la que comenzamos. En la eternidad, Dios hizo un pacto eterno para su gloria, para brillar por los siglos, para alcanzarte a ti, para salvarte, para perdonarte, para comenzar una obra nueva en tu corazón. Dios hizo un pacto eterno. Dios no está improvisando, Dios no está probando, Dios hizo un pacto en la eternidad para darte vida, para darte propósito, para darte todo aquello que tu corazón anhela. Y que Dios haya planeado esto en la eternidad, no sé si te anima, pero me ayuda a pensar que Jesús es más, un ser trascendente, eterno, el Dios de los cielos, el creador de todo. En la eternidad estaba planeando cómo relacionarse conmigo, cómo atraerme a sí mismo. Es un amor extraordinario. Luego el texto habla en diferentes partes del versículo 20 de la muerte de Jesús y de la resurrección de Jesús, el epicentro mismo de la fe. Si hay un pacto eterno, hay una muerte y una resurrección de nuestro Señor Jesús. Porque este pacto de venir a recobrar esa amistad que perdimos con Dios en Génesis 3, en el Edén, este pacto requiere muerte. Mi oscuridad requiere un pago, tu oscuridad requiere un pago. Ya lo hemos hablado muchas veces. El pecado requiere un pago, la maldad requiere un pago, porque Dios es virtuosamente justo. Pero este Dios que es virtuosamente justo está lleno de amor, es amor en sí mismo, vino a pagar Él en su propia carne. Este Dios se encarnó, vino como un hombre de carne y hueso en Jesús. Y Jesús muere ocupando nuestro lugar, el lugar que merecíamos, pagando por nuestra maldad, por nuestro fracaso, por nuestros déficits. Y este Dios luego resucita para conquistar vida y traer vida a tu vida. Un nuevo comienzo, un nuevo horizonte, un nuevo propósito y un mundo extraordinario que nos espera por la muerte y resurrección de Jesús, por un pacto eterno. Luego dice el Dios de paz. Cuando yo estaba aún hablando con Sere, mi mujer, antes de ser novios y planeando y pensando, había en mí mucho desasosiego, o sea, la palabra más antónima a paz, nudos en mi corazón. Y un día tuve que decirle a Sere que no podía seguir adelante, que necesitaba que esto se arreglara, que no sabía si es que no debíamos estar juntos, si es que yo tenía problemas no resueltos, estaba arrastrando con mis traumas. No sabía lo que pasaba realmente, solo sabía que tenía
nudos, intranquilidad, un desasosiego, una carga en el corazón. Y aquel día le dije a Sere, tenemos que esperar, vamos a orar juntos y a ver qué dispone Dios para el futuro. Y recuerdo aquella noche, entregándole todo esto al Señor, así lo experimenté y así lo cuento, estaba en la cama y sentí como si Dios viniera, cogiera todos esos nudos que me estaban ahogando, que no me dejaban seguir adelante, que me tenían en un hoyo de desasosiego, de intranquilidad, y sentí que me los quitaba así, los sacaba de mi ser y los desaparecía para siempre. Y estaba aquel día en la cama sonriendo de felicidad porque había paz en mi corazón. Este Dios es el Dios de paz. Si algo necesita este mundo de manera general, mira un poco el telediario, es paz. Si algo necesita tu corazón y mi corazón de manera particular, es paz. Pues este Dios es el Dios de paz. Y luego dice el texto, el gran pastor de las ovejas. Y hablaremos de esto en el siguiente punto. Jesús es más. Jesús lo expresa en Apocalipsis diciendo, dichoso, bienaventurado, próspero, el que cumple mis palabras de este libro profético, le irá bien, porque yo soy más, está diciendo Jesús. ¿Sabes por qué mi familia y yo vinimos aquí a este lugar, a San Feliu de Guíxols? Cuando aún no nos conocíamos, estábamos lejos en otro lugar, solo veíamos peligros, cosas que no podíamos controlar, miedos, no sabíamos qué hacer. Pero a medida que Dios nos confirmó que este era nuestro lugar, ¿sabes qué nos movió a venir? Que Jesús es más. No hay otra cosa que anhelemos tanto, aquellos que somos de la fe de Jesús, que estar donde Jesús desea que estemos. Porque si Jesús es más, estar cerca de Él es más vida, propósitos, todo aquello que no podemos ni queremos perderlo, aunque a veces no lo entendamos así. Cuando Sere y yo estábamos orando por la posibilidad de venir, había muchos miedos. Era todo incertidumbre, no conocíamos el lugar, las circunstancias, la iglesia. De repente se abría este horizonte, teníamos otros planes que parecían tener más sentido y Dios estaba guiándonos poco a poco y luchando o relacionándonos o intentando lidiar con estos miedos, estas inseguridades, estos temores para el futuro, cosas que veíamos que podían salir mal. Sere se había metido en la palabra, al releer los salmos, a pasar un montón de tiempo en la escritura, y un día me viene, como hacía muchos días, y me dice, Noé, hoy en los salmos Dios me ha dicho que si todo lo que podría salir mal, sale mal, experimentarás que Jesús es suficiente para ti. Será una oportunidad para que experimentes que yo soy más. Esto pasa cuando leemos la Biblia, que es la palabra de Dios, que Dios nos habla. Y una de las cosas que la Escritura nos recuerda es que Dios en Jesús es más que cualquier otra cosa, que cualquier otra alternativa. Dice Jesús en Marcos 8, el que quiera salvar su vida, el que tenga un plan mejor para sí mismo, perderá su vida. Pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio, la salvará. Entre paréntesis podríamos decir, porque yo soy más. Segunda idea, Jesús cuida a los suyos. Dice nuestro texto, Hebreos 13:20, que Jesús es el gran pastor de las ovejas. Y si has puesto tu fe en Jesús, esta idea viene a llenarte de esperanza. Tenemos a alguien que nos guía, que nos cuida, que nos llena de propósito. Esta idea viene a traernos esperanza. Y si no estás en Jesús, puedes venir a Jesús. Estamos en el mundo porque hay tiempo de venir a Jesús. Encontrar perdón, vida, esperanza, propósito. Esta idea es tan extraordinaria que el apóstol Pedro hace eco de estas ideas que están en Hebreos. Y mira cómo lo expresa Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 25. Escucha. Antes erais como ovejas descarriadas. Y la imagen que este texto quiere traer a nosotros es una oveja perdida. Perdida en el bosque, en los desiertos, quizá pasando hambre, quizá perseguida por lobos. Una oveja en problemas, sola cuando necesita su manada. Desamparada cuando necesita su pastor. Una oveja perdida. Ha perdido su rebaño, ha perdido todo aquello que necesita. Está sufriendo. Antes erais como ovejas descarriadas,
Pero ahora habéis vuelto al pastor que cuida de vuestras vidas. Las promesas de la palabra del Señor. ¿Has experimentado el cuidado de Dios en tu propia vida? ¿Has experimentado estas realidades que son expresadas de manera tan bonita en el Salmo 23, que Jesús es nuestro pastor, el gran pastor de las ovejas? ¿Lo has experimentado? A veces son circunstancias, a veces son personas, a veces Jesús mismo viene, como a mí en aquella ocasión, a traer su paz, su shalom, su bienestar, lo que solo Él en su espíritu puede hacer. Te va a sorprender quizá esta historia, pero hasta hace poco me costaba verme pastoreando una iglesia. Veía demasiados problemas, estar al frente de una iglesia, me atraían más otras ideas de trabajo en equipo, de obra pionera en equipo, de trabajar en algún ministerio paraeclesial, de estar en una iglesia apoyando con mis dones, pero estar al frente de una iglesia como pastor, sobre todo como pastor único, como es el caso, me costaba mucho, aún habiendo terminado el seminario. Hablaba con amigos, con familiares que me decían, no, Dios te ha dado dones. Vemos que es el siguiente paso, Dios te está llamando. Y yo decía, no es para mí, no quiero. Hay ciertos miedos, ciertas reticencias, ciertas inseguridades. No quiero. Prefiero otras opciones. ¿Y sabes qué hizo Dios conmigo? Podrías decir mi tosudez o como quieras denominarlo. Me regaló 2 años en Iglesia Reconciliación en Granada, trabajando junto a Aaron Hicks, que predicó la semana pasada, un hombre extraordinario, un amigo ahora. Me regaló 2 años en prácticas ministeriales a tiempo completo en esta iglesia, en rol de pastor, pastoreando junto a Aaron, ayudando a Aaron a pastorear la iglesia. ¿Por qué Dios hizo eso? Porque Dios estaba construyendo un camino para mis inseguridades, para mis miedos y para mis negativas, mostrándome en estas prácticas muy cómodas, porque yo no era el responsable final, estaba trabajando, haciendo muchas cosas, pero estaba con alguien con experiencia, a la sombra de alguien con experiencia, pero utilizó este tiempo para confirmar mis dones, para usarme de maneras que no me había usado y para clarificar mi llamado. Este gran pastor construyó un camino para mis miedos y mis inseguridades. En vez de venir con su castigo, vino con su cuidado. Como dice Pedro, si os habéis vuelto al Señor, habéis vuelto al pastor que cuida de vuestras vidas. ¡Wow! Extraordinario. Y tercer punto que quiero compartir contigo, Jesús nos impulsa a toda obra buena. Esta semana pasada, como saben, hubo mucha familia visitándonos. Hasta el viernes estuvieron con nosotros más de 12, 15 familiares por aquí apoyando nuestro inicio entre vosotros en el ministerio. Y el jueves fuimos a Girona capital, al Casco Viejo, precioso por cierto. Y una cosa que me encantó es que está lleno de pequeñas pastelerías, obradores, despachos, pastelerías grandes. Y estábamos paseando por ahí y de repente pasé por un mostrador y vi unos dulces y tuve que pararme. Estaba caminando, estábamos saliendo a seguir paseando, pero tuve que pararme. Todo cambió para mí. Ahora quería sentarme, no pasear por Girona, probar aquellos deliciosos dulces, fuegos artificiales en mi estómago. Todo lo que estaba pensando, todo lo que quería hacer, cambió porque vi unos dulces en una pastelería. El versículo 21, que vamos a examinar un poquito juntos, habla de esto. De vivir en toda buena obra, pero servir al Señor, vivir de lunes a domingo en toda buena obra, no es algo que hacemos como algo legalista, o para hacer un check, o para sentirnos bien con nosotros mismos, o para tener a Dios tranquilo, no. Es un reboce, una respuesta de haber visto algo, haber visto las realidades del versículo 20, que tenemos un gran pastor que ha muerto y ha resucitado, que ha hecho un pacto eterno, que es el Dios que viene a traer su paz. Todas estas realidades improntando tu corazón, todas estas realidades viniendo a tu vida y siendo vividas por ti. La reacción
medio natural porque está la carne también luchando, ¿no? Pero la reacción de nuestro espíritu es servir al Señor, vivir en toda buena obra, apoyar nuestra iglesia local, estar por los demás, en el barrio donde estamos, intentar hacerlo mejor. Vivir en los propósitos que Dios tiene para nosotros, encontrar ahí nuestra alegría, nuestro disfrute. Porque cuando ves estos dulces en una pastelería tienes que sentarte y comerlos. Es lo que deseas hacer. Cuando ves la luz de Jesús, quién Dios es, cómo Él está por tu vida, lo que Él en Jesús ha hecho por ti, su gracia, porque no lo mereces, pero por pura gracia, de manera gratuita, Él viene a nosotros a darnos vida, a limpiar nuestra oscuridad, a traer perdón, a traer restauración, a traer nuevos propósitos, nuevos comienzos, un futuro, un nuevo mundo extraordinario después de esta vida, en vez de condenación eterna. Un Dios así, su luz, genera en nosotros este desborde de querer vivir en toda buena obra. Y a veces nuestra carne no quiere, pero si estamos viendo su luz, encontramos los llamamientos de la palabra de Dios de perdonar, de servir, de ser generosos con nuestras finanzas, de darnos a otros, de hacer mejor la vida de otros, de animar a otros, de orar por otros, de usar nuestros talentos para hacer mejor la vida de otros, para prosperar nuestra congregación, para llevar adelante nuestra iglesia. Vemos estos llamados y aunque a veces nuestra carne sí que quiere tirar hacia el egoísmo y la apatía y la pereza, pero como estamos viendo esa luz decimos, quiero ir. Quizá no tengo las ganas al 100%, pero quiero ir porque vale la pena, porque lo he experimentado y no quiero perdérmelo más. Quiero vivir en los propósitos de Dios y seguimos a Dios, su llamamiento, porque confiamos que Él es más. Y a veces no entendemos su llamamiento, su palabra, su llamado, por qué quiere que hagamos tal cosa, pero confiamos en Él. De eso se trata, ser personas de fe. Confiamos en Jesús, seguimos a Jesús y este Jesús no defrauda. Nos satisface como ninguna otra cosa nos satisface. Así que si estás sirviendo a Dios por sentimiento de culpa, para sentirte aceptado, parte de, digno de, para. Esto solo va a traerte insatisfacción, ansiedad, frustración. Para. Y recuerda quién es tu Dios. Vuelve a pasar tiempo con tu Dios, con su palabra, con sus promesas, con su luz, para que poco a poco Él comience a trabajar en ti y el desborde y el deseo sea vivir en toda buena obra. Como dice, que me encanta el apóstol Pablo en Filipenses 1:23, deseo, no debo o tengo que hacerlo, no. La palabra es deseo, celo en el original, estar con Cristo. Deseo estar con Cristo. Dice, lo cual es muchísimo mejor. Y luego dice, si por vuestro bien es preferible que siga en el mundo, sirviéndoos, seguiré en el mundo, porque es a lo que Cristo me ha llamado. Un hombre totalmente movido por la luz, la belleza, la virtud, la gloria de Jesús y lo que Jesús estaba haciendo en su vida, lo que había hecho en su vida y lo que aún iba a hacer en su vida. Así que volvamos al Señor, volvamos a la pastelería, a ver los dulces, porque Dios vale la pena. Si eres un hijo de Dios con una nueva identidad, puedes acercarte a Dios, descubrir a Dios y experimentar sus virtudes. Y que cosas nuevas comiencen a pasar en ti. Deseos nuevos, cargas nuevas, un deseo por vivir en toda buena obra. Y es lo que está diciendo nuestro texto. Mira la dinámica del versículo 21. Que Él los capacite. Dios viene a capacitarnos, a impulsarnos en todo lo bueno para hacer su voluntad, o en toda obra buena para hacer su voluntad. Él nos capacita. Acerquémonos a Él, Él nos capacita en todo lo bueno. Él lo hace. Él va a impulsarnos a vivir en sus propósitos. Dice luego el versículo, que por medio de nosotros, dice, nuestro rendimiento, nuestra eficacia, lo buenos que somos en lo nuestro, no, que por medio de Jesucristo, del Evangelio, de lo que Jesús ha hecho por nosotros, dándonos perdón, una nueva identidad, porque todo lo ha hecho Él, no lo merecemos, pero por medio de esta gracia, Dios cumpla en nosotros
lo que le agrada. Dios va a comenzar a cumplir en nosotros lo que le agrada, a generar su vida en nosotros y a que sea un reboce hacia la vida de otros. Amar a Dios y amar a los demás. Ese es el gran resumen de Jesús y es la base de lo que significa ser iglesia. Y obviamente, como termina el versículo, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La pregunta es, ¿estás luchando con el versículo 21? ¿Estás luchando con vivir en toda buena obra? ¿O te has sumado a este llamamiento? Si te has sumado, estamos en el camino. Estamos luchando con imperfección y compitiendo con la oscuridad de nuestro corazón, pero estamos ahí, luchando. Sigamos ahí. Pero si estás totalmente en contra del versículo 21, sí, no puedes, no quieres. La solución no es el legalismo, la solución es volver al Señor, para que Él comience, como dice el texto, a capacitarte, a comenzar su obra en ti, a que por medio de Jesús, de su evangelio, de lo que Él ha hecho, Él comienza a hacer algo nuevo en ti hasta que seas impulsado a seguirle, a vivir en toda buena obra, como dice el texto, a hacer mejor la vida de otros, involucrarte en tu iglesia local, seguir al Señor y descubrir la vida con mayúsculas que hay en Él. Versículo 21, versículo extraordinario. Jesús es todo. En primer lugar, Jesús es más. Siempre Él es mejor que cualquier otra alternativa. En segundo lugar, Jesús cuida de los suyos. Él es el gran pastor de las ovejas. Y en tercer lugar, Jesús nos invita a vivir y nos impulsa a vivir y nos capacita a vivir en toda obra buena. Dice el versículo 21. Somos iglesia por y para Jesús. Iglesia, de hecho, no es una traducción de la palabra griega, es la misma palabra griega con nuestro alfabeto. En el griego es tal cual, iglesia. Por lo que quiera que sea, no se tradujo. Adquirió un sentido técnico, que hoy en día, si escuchamos la palabra iglesia, es esa comunidad cristiana, ¿no? Y está bien. Pero en su original era una palabra que se usaba para la vida en general. Iglesia es una agrupación de gente. Podría ser en este caso, como ha adquirido un sentido técnico, una agrupación de gente de fe, pero podría ser una iglesia, podría ser un grupo de gente que están reunidos debatiendo acerca de por qué las rocas son duras, o lo que sea, cualquier asamblea de gente para cualquier temática, más allá de la fe, se le podría llamar iglesia, porque la palabra iglesia en su traducción es un grupo de gente, una asamblea, una comunidad de personas. En nuestro caso, una comunidad de personas es ser iglesia, una comunidad de personas que están siguiendo a Jesús, que están aprendiendo que Jesús es más, que están experimentando que Jesús es más, que en medio de sus imperfecciones están siendo impulsados a amarse, a perdonarse, a cuidarse, a servirse mutuamente, a estar juntos en las luchas, en las dificultades, a celebrar juntos las victorias, las alegrías, a vivir como una comunidad, una familia. La palabra iglesia es sinónimo, podría ser sinónimo de familia, una comunidad de gente con algo en común, que Jesús es todo. Esto es ser iglesia. Compartir unos con otros y luego en un desborde de este amor y esta gracia que estamos recibiendo de Dios, vivir en toda buena obra, porque la iglesia está llamada a influenciarnos unos a otros, nuestro pueblo, nuestro país y el mundo, traer la luz de Jesús a nuestro mundo, llevar la luz de Jesús a las zonas oscuras de nuestro mundo. Eso es ser iglesia. Un grupo de gente que entiende que Jesús es todo. Jesús se convierte en el centro de su vida, no solo para un día ser salvos, sino lo que te anima cada día, recordar esa gracia, que tienes un Padre, porque Jesús hizo un pacto eterno, murió y resucitó por ti, para darte vida nueva, que perteneces a una familia por eso, que estás en sus propósitos por eso. Cada vez la cruz se hace más grande y cada vez este amor desborda en ti hacia otro de una manera más perfecta, hasta que Dios un día termine la obra que comenzó en nosotros. Eso es ser iglesia. Por eso el título de esta serie es Somos Iglesia. Acompáñame a terminar orando. Padre, gracias porque tú has hecho una iglesia.
Y te pedimos que estas realidades de tu palabra vengan a nosotros. Danos ojos para ver más tu luz, tu virtud, quién tú eres, que tú eres más, que tú estás por nosotros, usando esta metáfora extraordinaria de un pastor que cuida de su rebaño, que está por y para su rebaño, siendo el Dios del universo. Permite que estas realidades vengan a impactar nuestro corazón, a sanar nuestras heridas, a impulsarnos a ser mejores padres, madres, vecinos, amigos, hermanos, persona, impulsándonos a encontrar la vida con mayúsculas que hay en ti, impulsándonos a vivir en toda obra nueva. Y si estás hoy aquí sin Jesús, es un buen momento para venir a Jesús. Puedes decirle con tus palabras: creo que eres el Hijo de Dios, el Dios Todopoderoso que se encarnó y vino a este mundo a morir por mi maldad, por mi oscuridad, por mi pecado, que resucitaste para darme vida. Y quiero esa vida. Quiero que seas mi Señor, que seas mi Salvador, y quiero seguirte por el resto de mi vida. Quiero ser tu hijo, quiero que vivas en mí por tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.